Rafa, ¿cómo estás? Buenas. Antes de que entremos a otro tema que también saca lumbre, que es el tema de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, claro. Muy complicado. Bueno, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Pues, a ver, ¿qué podemos decir de este quinto informe? Si dejamos de lado lo que siempre ocurre en un informe, este tenía un interés que no se cumplió. Las personas que estuvieron ahí en el patio central del Palacio Nacional no querían escuchar las cifras sobre disminución de pobreza o aumento de los delitos o control de la delincuencia o exportaciones de papaya hacia Arabia Saudita. No. Querían ver si el presidente les daba un signo que les permitiera adivinar este fenómeno astronómico que los mexicanos esperamos casi como Moctezuma miraba el eclipse y como Moctezuma miraba el cometa. Esta cosa de que pronto tendremos dos soles en el cielo. Un sol menguante, que es el presidente en ejercicio, y un sol en ascenso, que es el posible nuevo presidente de la República Mexicana. Faltan semanas, Pepe, para que todos los partidos definan a los participantes en su contienda por la jefatura del Estado y la titularidad del Poder Ejecutivo, que viene siendo lo mismo en este país. Pero el presidente se guardó sus cartas, las escondió. Alguien me decía, si hubieran querido ver un signo, hubieran ido a China, hubieran visto lo que pasa en China, porque ¿qué tiene que hacer el secretario de Educación en una reunión de fomento económico de los BRIC? No tiene nada que ver con la economía, pero sí tiene mucho que ver con la presentación en sociedad. Entonces ya algunos están diciendo, ¿por qué estuvo ahí Aurelio, apadrinado por su padrino, que es el señor Videgaray? Bueno, queda ahí ese apunte. Vamos a ver si sirve para algo en un futuro cercano, pero pues el informe o el sucedáneo de informe, este mensaje, pues estuvo bien porque estuvo lleno de cortesía, de amabilidad. El presidente habló de las elecciones, habló del futuro y nos previno de los riesgos que hay de retroceso. Hubo otra señal, ya que eres lector de señales extraterrestres, hubo otra señal en el informe. Fue el énfasis presidencial en el tema de la reforma educativa que dijo es la más importante, sin duda, de las reformas estructurales logradas en lo que va del sexenio. Y habló de las bondades de haber rescatado la nómina magisterial, las plazas, los ahorros en económico, el darle a maestros de veras al frente de las aulas los cargos y los puestos, y no a maestros que cobraban como maestros, pero digamos, ejercían como líderes. Estaban en el sindicato y estaban comisionados. Ese punto creo que fue el que digamos, muy destacado. Claro, habló del TLC y todo, se puso de pie cuando dijo tenemos que luchar por la dignidad, nada contra la dignidad de los mexicanos. Eso fue un aplauso de los varios que hubo, de pie. Pocos aplausos, porque en realidad no hubo un aplausómetro así desbocado. Bueno, pero ya si andamos en eso, lo que pasa es que él dividió en los 5 ejes de su temática de arranque de gobierno, en donde estaba el anuncio de la reforma educativa, y entonces tenía que referirse a cómo avanzó esta reforma. Y también hubo un signo, ya que estamos haciéndole aquí al pitonizo, al adivino, al arúspice, ¿no? Ya que nos sentimos todos como Cassandra, un signo en contra, cuando habló de un aumento en los delitos violentos en este país. Y entonces era un poco como bajarle la presión a las llantas del automóvil en el que circula Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces algunos dicen, ahí lo bajó, a este lo subió, pero fue en todo caso tan leve que no fue suficiente como para decir, este es un signo inequívoco. Y bueno, pues los signos pudieron ser equívocos. Rafa Cardona, cerramos con el tema del batidillo. Bueno, pues... por llamarle así en breve, ¿no? Mira, hay varios momentos La gente críticos. está confundida porque son muchos factores en la ecuación, pero sin volver a entrar en detalles parciales de las cantidades de las cifras y los momentos y los protagonismos,
hay un batidillo. Mira, trataremos de explicarlo rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo más grave de todo lo que está pasando es que por primera vez en la historia reciente de este país, la Cámara de Diputados no puede sesionar porque un partido político se lo impide. Y se lo impide porque no permite la instalación de la presidencia de la mesa directiva. Y no lo hace... ¿El PAN secuestra a la Cámara? No sé si la secuestra es lo que dice o la César bloquea. Camacho, la bloquea. Yo digo que la bloquea, no es un secuestro porque no se le ha llevado a ningún lado, pero bloquea el trabajo legislativo, un partido político. Andrés Manuel López Obrador tomó el Paseo de la Reforma, tomó el Zócalo durante semanas porque estaba inconforme con un resultado electoral. El Partido Acción Nacional bloquea o secuestra, según la palabra que le guste a cada quien, la Cámara de Diputados porque está inconforme con la designación o la posible designación de un fiscal. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Ese partido tiene dos momentos de operación. Uno, en la intransigencia absoluta de que aquí no pasa nada hasta que las cosas no se hagan como yo digo en el Senado, y la otra de un grupo de senadores que permiten que se instale la mesa directiva del Senado con los colores del PAN, así hayan tenido los votos del PRI. Entonces, en esa negociación, internamente todo lo pierde Anaya, en esa, pero externamente todo lo gana. ¿Por qué? Porque ha logrado no solo secuestrar a la Cámara de Diputados, sino maniatar al gobierno. Si el gobierno no actúa para impedir lo que llaman el pase automático, que yo le llamo la metamorfosis de un procurador en fiscal nacional, para después dar paso también a otro fiscal anticorrupción, si el gobierno cede, el gobierno pierde toda su autoridad de aquí al próximo diciembre del próximo año. El gobierno se acaba en el momento en que ceda. Y si el gobierno impone, el gobierno le entrega la herramienta de bandera política más persuasiva que le podía entregar al señor Anaya y a las 1000 ONGs que lo van siguiendo. En estas condiciones el gobierno está en un dilema. Cualquier cosa que haga está mal hecha, incluso hasta aprobar ese transitorio que el propio presidente de la República envió para frenar la posibilidad de esta metamorfosis automática de que ahora el señor Cervantes, pero antes la señora Arely y antes el señor Murillo Karam pasaran. ¿Dónde está la trampa? La trampa consiste en decir que es un fiscal a modo porque lo pone el gobierno y por consecuencia lo pone el PRI. No, lo pone la ley. Ley aprobada por todos los partidos, incluyendo por quienes hoy lo impugnan, que la votaron, por eso está ahí esa minuta en el Senado de la República. Pero hoy los vientos cambiaron y la carta para llegar a donde quiere llegar Ricardo Anaya, que es a la contienda presidencial, se la entrega el rechazo a lo mismo que antes no rechazó. ¿Esto qué significa? ¿Que el señor Anaya está jugando con dos barajas? No, significa que la política es así y que él está haciendo su juego. ¿A quién se está llevando entre las espuelas con su juego? Se está llevando hoy a la institucionalidad nacional representada por la parálisis de la Cámara de Diputados. ¿Quién puede pagar el chantaje? El que está siendo chantajeado. ¿Quién? El gobierno. ¿Quién va a perder? El gobierno. ¿Cómo va a perder el gobierno? De todas maneras. Gracias, eso es Rafael. lo que yo veo. Gracias, Rafael. Gracias. Buenas noches. Luego ya a ver si después lo que pasa con las izquierdas, el pacto, el frente, la amplitud, todo eso. Pero gracias. Gracias, Rafael. Buenas noches. Rafael Cardona, su cristalazo.